Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 27 de junio. Es un placer que nos acompañe en un nuevo análisis para poder abordar esos temas importantes que han acontecido en la semana. Damas y caballeros, algo nos ha llamado la atención y es ver cómo los cuerpos de seguridad han intervenido en diferentes centros escolares. Algunos de ellos usted ya los conoce por tradición, y cuando hablamos de tradición no estamos hablando específicamente en educación, sino en los conflictos que en su momento han causado o han acontecido. Entonces queremos analizar, esto es sumamente positivo que los cuerpos de seguridad entren en los centros escolares. Es la única manera para terminarnos de limpiar de grupos criminales. Además, a partir del 1 de junio, desde luego, se comienza el 7º año del presidente de la República, Nayib Bukele. En ese sentido, ¿qué es lo que se puede esperar? ¿Qué es lo que se puede proyectar para lo que viene? Eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al comunicador social, Franklin Martínez. ¿Qué tal, Franklin? Buenas noches, un gustazo. Muy buenas noches, un fuerte abrazo a tu comunidad, a la gente que nos mira a través de esta transmisión todos los viernes. Pues aquí listos para tratar de reflexionar un poco y tratar de intentar de descifrar por dónde va el país, ¿verdad? Sí, así que ahí estamos. Marvin, saludos. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestro analista y antropólogo Marvin Aguilar. ¿Qué tal, Marvin? Un placer. Un gusto, buenas noches a ustedes en el set y un saludo a la gente de Canal 8. Bueno, entonces no los hagamos esperar. Entremos con ese primer punto sobre Franklin. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos días? Que los cuerpos de seguridad han entrado a varios, algunos que otros centros escolar, entre ellos dos de los más reconocidos que en el pasado se decía, mira, pero es que ahí son demasiado conflictivos, ¿no? Y ahí se esconde algo. Pero una parte de la gente aplaude estas medidas de seguridad, aplaude que se entre a los centros escolares, que se les revise, que se les haga una especie de cateo, pero otra gente dice, mire, pero es que no podemos mejor tratar de revertir estas situaciones con la educación, o este es un reflejo tal cual de la precariedad de nuestra sociedad. Franklin. Pues mira, vamos a intentar creer un poco en lo que estás diciendo. Y entiendo que tú estás leyendo lo que ha pasado, que es lo que hace el ciudadano, ¿verdad? Que analiza muy poco. Si eso fuese cierto, yo creo que mínimamente debiésemos haber tenido una evaluación del plan de seguridad que se implementó. Nunca hubo. De hecho, no se conoció el plan. No logramos obtener, digamos, una evaluación técnica, una evaluación política. ¿De qué se tradujo el plan? Y entonces ahora decir que están volviendo a reaparecer y que se están reagrupando maras, me parece que en realidad es el mismo método. Nunca supimos en dónde terminó todo el esquema de las pandillas. Todo fue percepcional y se fue evaluando a partir de cómo te sentís, de cómo crees que amaneces, de si te sentís mejor, te sentís peor, pero no hay en realidad una evaluación técnica que te pueda decir, esta comunidad se recuperó 100%, se logró quitar el control a las pandillas y ahora el control lo tiene la ciudadanía, no se logró establecer este diseño de recuperación del tejido social, este diseño de recuperación de la organización comunitaria. Sobre esa base no hay nada. Entonces yo creo que a partir de este ejercicio, a mí me cae, digamos, en muy poca credibilidad este nuevo asunto que nos están queriendo vender. Y yo más bien le veo cara de propaganda, ¿ya? De una medida que trata o tiene como propósito tres cosas. Veamos. Uno, ante el enorme fracaso que ha tenido el actual régimen a la hora de enfrentar los verdaderos problemas económicos, que son los que más están ahogando a la gente, trata de disipar y diluir estos temas y tratar de montar una vez más el único tema
la única columna vertebral que le da popularidad y le sostiene los números al aparato político. Hasta hoy, en materia económica, este ejercicio político encabezado por Nayib Bukele ha representado fracaso tras fracaso en materia económica. No hay un solo acierto en el que en realidad Nayib Bukele y su ejercicio político durante el último ciclo, cuando él se comprometió a que iba a empezar a curar este cáncer, no hay un solo acierto que se le pueda, que pueda acumular valores positivos a su imagen y popularidad. Y ahí es donde ponen los números de alerta. Hemos recibido 3 encuestas y las 3 encuestas te dicen que en 5 o 6 variables que son estratégicas está cayendo. Su partido, su asamblea, sus alcaldes, su gobierno y su imagen. 5 variables en las que tendencialmente en todas las encuestas el ejercicio político de los Bukele está cayendo. Partido, insisto, alcaldes, diputados, gobierno y su imagen. Y al ver esto, entonces tiene que hacer un quiebre. Y me parece que el quiebre va en esta segunda medida que te estoy planteando. Volvamos a reactivar el tema de las pandillas y volvamos a activar el miedo en la población. ¿Ya? El miedo implica, ahí vienen las pandillas, ¿verdad? Se están reagrupando las pandillas, están apareciendo por aquí, por allá. Entonces necesita generar espectáculo mediático. Y el espectáculo mediático es parte de esto, que es estas 2 o 3 señales que hemos empezado a ver. 2.000 uniformados en Ilopango. El nuevo cerco. 2.000 uniformados, que yo le llamo el desfile de uniformados, porque en realidad ningún pandillero se va a permanecer 4 horas mientras estos se llegan, se instalan, hacen todo el show y después aquí agárrenlo. De hecho, entiendo yo que hay un solo capturado que el oficialismo dice que es un pandillero de toda esa operación de 2.000 uniformados en Ilopango. Y para atrapar a una sola persona. Una persona fue la capturada, por lo menos es lo que hemos entendido a nivel de información. Y la segunda operación es esta intervención que hacen en las escuelas, en los colegios, en los institutos, perdón. Son institutos públicos, porque me queda claro que para este régimen pandilleros no hay en los colegios, solo están en los institutos públicos, es decir, donde está la gente pobre. ¿Ya? En los colegios no hay nada. Entonces, este es el segundo momento. Me parece que hay que volver a levantar, inflar el globo del miedo a las pandillas para volver a acumular y detener la caída en números. Entonces, la medida tiene que ver con un enfoque más de mantener una imagen y una perspectiva de su popularidad. Y la tercera, que me parece que se ha incorporado, y se ha incorporado creo que con mayor fuerza desde que aparece lo de la cooperativa El Bosque, es activar una operación que incremente o intensifique el miedo y la autocensura. Es decir, provoquemos que aquellos que han empezado a desgastar la imagen a partir de su denuncia, de su crítica, de procesos que han llegado no solo en el plano nacional, sino internacional, a marcar un poco el patrón que está teniendo este ejercicio de gobierno, detengámoslo, paralicemos, bajémosle el volumen. Y entonces me parece que esto se ha impulsado en el último 2-3 meses con mayor fuerza, que es acciones que vayan en función de estimular o marcar, digamos, un nuevo momento de censura, de autocensura y de miedo a la acción política. Eso implica que debilidad institucional, eso implica que ejercicios de capturas señaladas de arbitrarias, eso implica que operaciones de vigilancia, seguimiento, control a aquellos que de alguna manera se califican como pensamientos adversos, digamos, al ejercicio político. Y por eso tú tienes casos muy concretos que te voy a mencionar. Lo de Ruth López, que termina en una especie de capítulo, sí, generando un boom a nivel internacional. Eso gira la perspectiva del Bukele cool, del Bukele modelo, del Bukele millennials, del Bukele, digamos, que venía a derrotar la vieja política. Y esto te pone un nuevo escenario. Pero de ahí te aparece el caso del doctor Anaya, del doctor Enrique Anaya, te aparece el caso último que hemos conocido de Ingrid Escobar, que tuvo que salir del país
forzada porque, según su testimonio, 3 equipos de la policía se encargaban permanentemente de andarla vigilando. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con el trabajo de la policía ni con el trabajo de un Estado. Estaba bien cuidada. Entonces, todo esto te ha venido estimulando, y ahora con casos que se siguen denunciando, como el del defensor de derechos humanos de San Miguel, ¿verdad? En Milpa, el hijo de él. Ayer o antier escuchamos del caso de un nuevo periodista que llegaron policías a hacer un censo a su casa, de un coordinador de una organización que vigila el tema de la transparencia. Entonces, esta secuencia va a seguir apareciendo. Entonces, veo yo que este tema para detener las voces, porque internacionalmente ha marcado una situación grave en materia de la imagen del ejercicio de Bukele. Fíjate tú, con estos términos. Canadá te pone una alerta para prevenirte viajes a El Salvador. Hay un registro de que en el primer trimestre del año, menos salvadoreños, menos turistas entraron al país. Hay un debate internacional sobre el tema del abuso a los derechos humanos en el país. Y luego aparece el país marcado como uno de los 4 países donde sos más probable de sufrir torturas en el sistema de cárcel. Entonces, todo eso te está marcando una esfera oscura del ejercicio político. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con eso. Esta operación de cara a los estudiantes y a las escuelas trata de detener la caída a partir de un ejercicio más mediático, más show, más circo, sí, claro, pero sin planes, sin nada que podamos evaluar ni medir, ¿ya? Bueno, con eso nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con el análisis de Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos con el análisis de Marvin Aguilar con respecto a la intromisión de los cuerpos de seguridad en las diversas escuelas. A ver, nosotros podemos plantear, ¿es que esto realmente es algo que era urgente desde hace mucho tiempo o debía haber otro mecanismo para intervenir en los centros escolares, específicamente los de carácter público? Marvin Aguilar. Bueno, los centros escolares involucrados son el Inframen, el ITI, el Instituto de Acción Cívica Militar y entiendo que hay un cuarto más, y el Albert Camus. Bueno, entonces si revisamos la historia, estos son centros escolares o institutos nacionales que siempre han estado en las áreas urbanas de la capital. Y en controversia. Y bueno, allí nace, en esta clase de centros escolares, nace lo que fue el Movimiento Estudiantil Revolucionario Salvadoreño, el MERS, que después van a ser parte de la base de combatientes de la guerrilla, ¿no? Yo he estudiado el caso del MERS precisamente por San Miguel, que en el Instituto Nacional y en Básica del Isidro Menéndez hacen una acción en los 80, 81, que se toma en el Instituto Nacional. La Guardia Nacional interviene y hay como 7 muchachos muertos, vea, en el ataque que se da entre ellos. Entonces hay una tradición en estos institutos nacionales de base social para luchas populares, las hay. Y esto tiene que ver, como por ejemplo, que el Instituto de Acción Cívica Militar, yo no sé si aún está todavía en las cercanías del mercado La Tiendona. Entonces, en ese sentido, ahí hay un componente social y popular bastante importante. Y si nos remontamos después de la guerra, es precisamente los enfrentamientos que se le conocen como riñas estudiantiles, donde estudiantes del Inframen se enfrentaban a pedradas con los estudiantes del Instituto Técnico Industrial, con el ITI.
Y después, cuando ya esto se complica con las pandillas, el inframen va a estar en un territorio de una pandilla y el ITI va a estar en territorio de otra pandilla, lo cual hace también que se mantenga esa rivalidad. Bien, llama la atención antropológicamente, tenemos que estudiar este fenómeno de para la antropología las pandillas son una contracultura y son una subcultura. ¿Vea? Así se estudia este fenómeno, porque ya cuando las pandillas pasan a crimen organizado, ya entonces ya es tema de crimen organizado. Pero el nombre de la pandilla, de la raza, es un nombre mexicano. O sea, la pandilla que controla las cárceles en los Estados Unidos es latina y es mexicana, y su nombre es la raza. Y la forma de identificarse en el caso de las pandillas mexicanas, que son como movimiento político los chicanos, pero ya como movimiento pandilleril es la raza, se refiere precisamente a la raza mexicana. Sí. Entonces llama la atención que la fiscalía diga que esta pandilla se llama la raza. Eso denotaría una influencia mexicana de entrada por el nombre. Habrá que ver si eso funciona así, ¿verdad? Si hay ese componente ideológico mexicano en la estructuración de esta pandilla. Llama la atención también que la fiscalía o la policía no hayan podido determinar quién vende la droga en el narcomenudeo que antes lo tenían las pandillas. Eso no se ha terminado. Es que el narcomenudeo, las drogas se siguen vendiendo en El Salvador, a menos que ya también seamos país declarado de que ya no se vende drogas, ya no hay pandillas, ya no hay drogas. Entonces, ¿quién está vendiendo o quién está a cargo del narcomenudeo en El Salvador? ¿Cómo se vende hoy? Para mí, al igual que la raza, esta formación, sería pandilla en construcción, que ha descubierto la policía y la fiscalía, también sería interesante quiénes están a cargo de la venta de drogas. Creo que eso es un problema también quizás igual o más grave que el tema de la pandilla. Ahora bien, el tema de evitar, si no quieren que creamos que esto es asustar con el petate del muerto, ¿va? Que es, uy, ahí viene el lobo y hay que detenerlos. Porque como lo decía la oficina de tutela legal, María Julia Hernández, establecía un dato importante que creo yo que hay que traerlo a cuenta en este segmento. Y es el hecho del patrón de detención que tiene la policía y la fiscalía. Desarrollemos. Suele ser un patrón sin pruebas. O sea, acusan a unos muchachos en Chalatenango, los detienen, los meten presos, y al final solo logran demostrar y condenar a 3. El resto tiene que salir libre. ¿Verdad? Entonces, hoy han capturado más de 40, 43. Entonces, todos son pandilleros. Porque hay un grupo que ya no estaba en el Instituto Nacional y los han ido a capturar a sus trabajos. Entonces, con eso les estás arruinando su fuente de ingresos y sus posibilidades en el futuro de volver a trabajar. En esos trabajos ya no les van a dar trabajo, pues, porque los han acusado de pandilleros. Entonces, ¿qué pasa cuando la fiscalía no logra demostrar, como en el caso de Chalatenango, que son pandilleros, pero ya se da por sentado que son pandilleros? Y tenés un grupo de generadores de contenido que empiezan a decir, sí, son pandilleros, ya son pandilleros. Entonces, pero ¿y si no lo son? Como el caso de Chalatenango. Entonces, es interesante ese elemento. ¿Cómo se restaura la integridad de estas personas que finalmente Claro, eso es lo interesante, que es el elemento que ponía tutela legal María Julia Hernández sobre el patrón que hay de acusar a gente, detenerla y después en un juicio no puedes demostrarle lo que estás diciendo. Ahora bien, la represión, que es las capturas que han hecho, es parte de la política de combate a la delincuencia. Está bien.
si son pandilleros, si se logra demostrar. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, hoy que ya pasaron esas capturas, es ¿y por qué esto está pasando en esos 4 institutos nacionales? ¿Por qué específicamente? ¿Qué hay? Y ahí entra otro elemento del combate a la delincuencia, que es la prevención. Yo creo que Alejandro Guzmán, además de pararse en un set de televisión y aplaudir al gobierno, hoy tiene ahí en esos 4 centros escolares la oportunidad de ingresar y determinar por qué estos jóvenes, en vez de hacer un grupo musical, en vez de hacer un grupo de teatro, un grupo de danza, organizar una excursión, organizar un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, ¿por qué en vez de ponerse a organizar eso deciden organizar una pandilla? Entonces tiene que plantearnos esa pregunta como sociedad, y esa oficina de integración que maneja Alejandro Guzmán tiene allí un trabajo. También lo tiene la oficina de Carlos Marroquín, que es la de reconstrucción de tejido social. Habría que preguntarse si nos vamos a los 90, que es ahí donde comienza el tema de las pandillas, con aquello que se llamaba violencia estudiantil, que eran muchachos tirándose piedras en el centro de San Salvador. Entonces, ¿qué está haciendo la oficina de reconstrucción de tejido social para evitar que los institutos nacionales, que es donde sabemos que comienza aquel fenómeno, que 30 años después va a ser complicado, ¿qué está haciendo para reconstruir esas áreas? Entonces... Y ahí hay una cosa, mira, es de fondo, porque yo estoy de acuerdo en eso que tú estás planteando, pero esto es meternos a distraer al país. Con las detenciones. Oí lo que está de fondo. No, con las detenciones estoy de acuerdo. No, es decir, que es distracción. Pero a lo que me quiero referir es, pero ¿y por qué se mete alguien a la pandilla? Pues ¿por qué voy? O sea, ¿por qué? Tú y yo fuimos estudiantes. Pero ahí, ese es el fondo. Y nosotros nunca decidimos ponernos a organizar ¿Cuál una es el pandilla? fondo? El enorme fracaso en materia económica. Correcto, no correcto. vas a poder resolverle a nadie, ni a un joven, ni a un adulto, ni a una señora, ni a una mamá, ni a un abuelo, ni a un profesional, ni a un emprendedor, a nadie. Si tenemos una ruta enfocada en el tema económico, basada en el fracaso, ni Guzmán, ni la procuradora, nadie, ni los extranjeros. Aquí los extranjeros no son la solución. El punto es cómo vamos a abordar el tema económico. Y como no hay respuesta, entretengámonos en esto. Vale, estoy de acuerdo, pero el punto es, hay políticas gubernamentales dirigidas a los jóvenes. Sí, tenés a Alejandro Guzmán y tenés a Carlos Marroquín. Entonces, pues no se conocen, Marco. No, pero ellos son los encargados. Pues porque sí, entiendo que ya son extranjeros llenando estadios. La oficina de Salvador Alas ya no existe, va, que era la Secretaría de la Juventud, ¿verdad? Sí. Va, entonces la política del Estado con estos muchachos, con la prevención, es Carlos Marroquín, la Dirección de Tejido Social, y Alejandro Guzmán. Es que, tú acabas de decir algo. Entonces, Alejandro Guzmán solo va a servir para llenar el Gimnasio Nacional y el Estadio Flor Blanca con muchachos para que vayan acarreando jóvenes. Entonces, que está bien, que lo saque a pasear. Pero ¿cuál es la política? Si esa es la política. ¿Cuál es la política para la prevención de estos 4 institutos nacionales que tienen una tradición de movimiento estudiantil revolucionario con el MERS? Los encuentros en el centro con violencia estudiantil, las rivalidades deportivas, ¿te acuerdas? En los juegos deportivos estudiantiles. Entonces, si hay toda una tradición, entonces es necesario que estas 2 instituciones intervengan, ya deberían de estar interviniendo, o sea, ¿para qué? En el caso de Guzmán, integrarlos. ¿Por qué estos muchachos no vamos y les decimos que hagan arte, deporte, cultura, para tenerlo? Porque hay una cosa que Franklin tiene razón. Quizás estas familias, estos muchachos lo que quieren es pisto, lo que quieren es trabajo. Pero en este país, pero en este país eso no es prioridad ahorita del gobierno. Aquí no hay trabajo, ni para ellos, ni para la gente mayor, ni hay pensión digna para nadie. O sea, ese es un problema. Aquí la solución,
Si querés mejorar, Franklin, es irte del país. Y el costo de la vida para arriba. Exacto. Entonces, aquí es que ese tema no sea, estás en la agenda. Pues sí. Entonces, entonces como no hay agenda económica, distraigámonos en esto. Capturemos pero no debemos mil soldados. Pero no debemos tanquetas. No debemos de descuidar paliativamente. Vaya. Alguien puede, Franklin, estar ya desahuciado y le queda tanto para morir, pero no lo vas a tirar a la calle. Entonces, lo que te estoy diciendo, el país tiene problemas económicos serios que se ve que aquí nadie los va a resolver. Pero fíjate, y como que parece ser que a nadie le interesa. Bueno, pero tenés dos instituciones, que es Alejandro Guzmán, y vuelvo a repetir el nombre, porque ahí es donde Guzmán debe de demostrar que no le están haciendo las mismas que al Bolillo, que traen un extranjero para dar la idea que vamos a ir al mundial, ¿verdad? Que se prestan a crear esa ilusión, pero entonces demuéstrenlo, ¿verdad? Porque yo respeto aún a Guzmán por su trabajo que le precede de más de 20 años en el tema de la integración. Pero es que un extranjero no va a venir a solucionarte lo que una política Guzmán pública lleva 20 años en el país, conoce. Pero él no es ejecutado política pública. Bueno, es un programa personal. Hoy está en eso. Ahora vamos a ver, pero hasta hoy no. Por eso yo traigo a cuenta, porque si aquí vos sabés, el tema de seguridad es 4 pilares. Y te voy a poner un es prevención, es represión, es cuando ya los tenés presos, reinserción, rehabilitación y reinserción. Si aquí me querés decir que a todos nos vas a meter presos, eso es un error de política. No tienes lógica. Es absurdo. Para eso está Guzmán. Guzmán y Carlos Marroquín están para la prevención. Hagan algo estas instituciones. Sí, pero vaya. ¿Qué es lo que quiero decir? Te voy a decir por qué ellos no están para resolver el problema económico. Pero entonces, ¿para qué están, pues? Están remando en el aire, te voy a decir. Bueno, para empezar, Carlos es. Marroquín está señalado de un montón de cosas. Y hasta hoy, que yo sepa, yo no he visto que alguien lo haya investigado. Entonces, vos estás poniendo eso en una serie de testimonios que lo señalan de estar vinculado con las pandillas. Solo ahí ya te deja duda. Si lo otro fuera medianamente real, vos como extranjero vas a ir a trabajar en una política pública que cruza esas dos instituciones con un señor que está señalado de haber pactado con la pandilla. Entonces, no ha dicho nada, al contrario. Pero entonces voy a sentar aquí un precedente con lo que estás diciendo. Ajá. Si aquí se vuelve a disparar el tema de las pandillas, es problema de la prevención. ¿Y quiénes son los encargados de la prevención? Carlos Marroquín y Alejandro Guzmán. Pues eso tiene una tesis. Eso es un señalamiento claro. ¿Para qué están Alejandro Guzmán? ¿Para qué está ahí? ¿Para llenar estadios y gimnasios? Mejor váyase. Si es propagandista. O sea, para hacer propaganda, entonces mejor váyase. Le va a pasar las de este señor colombiano que acepta un cargo, $6,000, dice que aquí hay derechos humanos, que aquí hay libertad de expresión, y con el tiempo mejor se da cuenta que se tiene que ir para no enlodarse con las violaciones a los derechos humanos. Espérame, después de aparecer en unas fotografías con casi 50 colombianos que están presos en el penal de allá de Occidente, y si están presos, quiere decir que son delincuentes, o por lo menos están siendo procesados. ¿Cómo es posible que el colombiano salga en esa fotografía? Yo no tengo problema que Guzmán sea argentino y que el colombiano sea colombiano. El problema es que si van a venir a trabajar en políticas públicas salvadoreñas, siendo ustedes extranjeros, demuestren que tienen mayor soltura, conocimiento y moral para echar políticas públicas. Entonces, la prevención está a cargo de Guzmán y de Marroquín. Pero te voy a poner nada más un detalle, y lo voy a dejar ahí para que si querés lo podamos discutir después. En el tercer bloque. ¿Qué cambio se ha hecho en materia de educación? Si los maestros te dicen que los están acosando, amenazando, que los persiguen, que los despiden, ¿qué cambio se ha hecho en materia de educación si la infraestructura en 7 años no ha cambiado, va en deterioro? ¿Qué cambios ha hecho en materia de educación si en realidad la currícula sigue siendo una currícula deficiente, que deprime, que no está pensada en la actualidad ni en el futuro? ¿Qué cambios estás haciendo en materia de educación si en lugar de incrementarle el presupuesto, se lo recortás para meterlo ¿a dónde? En propaganda, en militares y en lobby internacional a partir de destinarlo a Cancillería? Entonces, si me venís a hablar de que ahora el problema son 3 institutos, claro, si no le estás poniendo
ni medio ojo de interés a la educación. Entonces, ¿qué me va a venir a resolver ¿cómo se llama? Un extranjero? El inframen es ¿Qué me va a venir a importante. resolver? El O sea, inframen, son cosas concretas. voy a decir para que te vayas a la pausa, que ya lo tenemos desesperado. Sí, que sí, no haya producción ya me está pidiendo. yo creo que ya se va a levantar y se va a ir él y nos va a dar aquí. El inframen es importante porque de allí salió un presidente de El Salvador. Sí. El coronel Arturo Armando Molina se graduó del inframen y por eso el inframen recibió un gran apoyo porque él es exalumno de ahí. Es más, él vivía ahí en la colonia Tlacat. Por eso el inframen está ahí. Por eso son importantes los institutos. Porque si vos le das el apoyo al inframen, al Albert Camus, a la Acción Cívica Militar y al ITI, podés sacar hasta presidentes de esos lugares. Ojo. Entonces, vuelvo a insistir, aquí es Goodman y Carlos Marroquín los que deben de hacer el trabajo de prevención, que ya que vemos que la policía y la fiscalía son los que hacen la represión, ¿verdad? Pues ellos deben de hacer el trabajo de prevención. ¿Lo están haciendo? Yo creo que por ahora tienen el reto de demostrarnos de que lo están haciendo, porque no se ve qué es lo que están haciendo. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Otro de los puntos sumamente importantes, hablando de lo que se habló en el bloque anterior, específicamente de si hay o no hay prevención para que en los centros escolares no nazcan grupos criminales, no específicamente pandillas, pueden ser otro tipo, pero para evitarlo, ¿será que no se está invirtiendo lo suficiente cuando nosotros estamos comenzando ya, Franklin, el 7º año de administración gubernamental como tal? Nosotros podríamos hablar incluso, ¿qué pasa con la salud mental tanto de docentes como de estudiantes? Mira, solo voy a agregar un elemento adicional a lo que tú planteas en el segmento anterior. Este ejercicio político se fundamenta en el principio de la opacidad y ocultar toda la información. Es difícil que uno pueda decir, en esto se ha invertido en los últimos 3, 4, 5 años en materia de educación. Por ejemplo, te voy a dar el caso concreto, porque tú lo has mencionado y lo has reafirmado y lo has puesto sobre la mesa. Carlos Marroquín y la institución que él conduce. La información que aparece a partir de la entrevista que publica el periódico El Faro es que todos esos recursos, incluyendo fondos del AID, que después aparecen en la investigación Vulcano, fueron destinados a la pandilla. Los mismos pandilleros establecen que esos recursos que iban dirigidos a los cubos, que es, hasta hoy no hemos escuchado de otro programa de prevención. Los cubos ha sido el único que hemos escuchado de este ejercicio político. Dice, ese sistema era un mecanismo económico para favorecer a las estructuras de las pandillas, dicho por el mismo pandillero. Y hasta hoy yo no he escuchado a un solo funcionario que niegue eso. No sé si vos lo has escuchado. No. Ni un solo funcionario ha dicho, esa es mentira, aquí están las pruebas, en esto invertimos, aquí está la documentación, la pueden bajar de esta página, nada. Ni la jauría de sinvergüenzas generadores de contenido han salido a defenderlo, fíjate. Nada. ¿Verdad? Que ellos deberían de, como son la gente que tiene nuevas ideas para ir a botar la basura, los generadores de contenido deberían de haber iniciado una campaña para defender o desmentir eso. Ni siquiera ellos, que son arrastrados, ¿verdad?, se han atrevido a enlodarse con ese tema. Al contrario. Tan grave es, ¿verdad? No, que ni ellos. Todavía más grave, porque si vos vas en cualquier plataforma digital, todos los días la gente se pregunta, ¿y dónde está Carlos Marroquín? ¿No has escuchado eso vos en las redes? Sí, bueno. ¿Y dónde está Carlos Marroquín? ¿A dónde han metido a Carlos Marroquín? ¿Y qué se ha hecho Carlos Marroquín? Claro, entonces vos tenés un aparato político que en lugar de llegar y defender una política, si es que la hubiese, y te dice, esto es falso, lo que está diciendo el Faro, o ese pandillero, o ABC, o Marvin, o Franklin, lo que sea, es falso, y aquí está la prueba.
Porque aquí todo el mundo pide prueba. Cuando vos decís algo, lo primero que pide es la prueba. Va, aquí está. Falso. Y decimos, tiene razón. Entonces, el tejido social y los cubos y no sé qué, y bla, bla, bla. Pero hasta hoy, silencio absoluto. No hay una sola palabra que haya dicho nadie del gobierno sobre eso, de que ese dinero, miles de dólares, se fueron para crear un mecanismo financiero y económico que sostuviera la pandilla. Eso es lo que dice el testimonio. Y segundo, de que dinero de la AID en la investigación Volcano se movió para financiar a la pandilla. Y ahí, aparte de eso, hay otro montón de cosas que en el tema de la pandemia los paquetes los manejaron ellos. Sobre todo eso, nadie ha dicho absolutamente nada. Entonces, que vos vengas a decir que porque llegó un extranjero que antes tenía un programa de una, ¿cómo se llama? ONG, no sé, ahora ya está resuelto el tema. A mí, perdóname, pero si uno es demasiado exigente pidiendo que transparente eso antes de otra cosa, no me da la cuenta. Es que Franklin, mira, espérame, de facto a Goodman le han entregado lo que era la Secretaría de la Juventud. De facto. Pero que había en la Secretaría. Y lo que fue Injuve. Exacto, lo que fue Injuve, lo que fue la Secretaría, o sea, los círculos estudiantiles, vaya. Sí, sí. Entonces, todo eso se lo han entregado a la oficina de, ¿cómo se llama? De integración, algo así, la que maneja Goodman. Entonces, no hay Secretaría de la Juventud, no hay Ministerio de la Juventud, no, o sea, entonces él, con el tema de la integración, que a mí me parece brutal el tema, que si está es excelente. Que se convirtiera en política pública. Entonces, no, es que lo es. No es. Porque lo han nombrado y le han dado toda la infraestructura de lo que era la Secretaría de la Juventud, el Injuve, y lo que manejaba el Salvador Alas, ¿no? ¿Dónde le encontramos esa política pública que está impulsando Goodman? Va, entonces él que de alguna manera le han dado libertad, es que a él que de algún, pues es la responsabilidad de él. Él tiene una libertad que no tienen otros funcionarios, él y el colombiano. O sea, si te fijas, Goodman va a las entrevistas y va en plan personal. ¿verdad? A llorar. ¿Cómo? Está bien. A llorar a las entrevistas. Va, está bien, pero entonces hoy lo que debe de hacer es diseñar. Va, es que vamos a ver, si a él le han dado la estructura que era el círculo estudiantil, el Injuve y la Secretaría de la Juventud, eso tradicionalmente desde que se creó es una política pública destinada a los jóvenes que están en el sistema educativo salvadoreño. Franklin, ¿a dónde iban a recibir educación física los bichos de las escuelas? A los círculos estudiantiles. ¿Quién organizaba los juegos deportivos estudiantiles? ¿Y a dónde eran? En los círculos estudiantiles. Entonces, esa infraestructura hoy la tenía Goodman. Sí. Entonces, si estamos viendo que institutos nacionales de tradición, porque voy a decir algo, el Inframen y el ITI son instituciones culturales, educativas de la capital, como lo es el ININ en San Miguel y como lo es el INSA en Santana. O sea, con esa idea se crean. O sea, el INSA y el ININ fueron hechos a imagen y semejanza del Inframen. Y el ITI nace precisamente para darle un estatus industrial, ¿verdad? A otros jóvenes que quieran crear. O sea, el ITI es el Inframen, pero en el tema industrial. Entonces, vaya, esta estructura educativa se complementaba con los círculos estudiantiles, que después se llamó Injuve, que después se llamó Secretaría de la Juventud. Pero ahí sí estás hablando de una política. Lo que tenés ahora el problema es que yo no sé, pero Goodman ha agarrado la institución de facto, su ONG, hoy convertida en política pública, para darle ese complemento. Entonces, la prevención de que ya no haya más maras en las escuelas o que ahí se formen, pues va, que era lo que hoy ha denunciado la Fiscalía y la Policía, ha dejado al desnudo en evidencia, en el análisis, nos hace que nos preguntemos, ¿y qué hace Goodman? O todo ese sistema que está ahí. Claro, ¿y qué hace Carlos Marroquín? Yo no ignoro lo que tú acabas de decir de Marroquín que está señalado, o sea, eso yo lo sé, pero
o sea, Goodman lo ignora. pero Franklin, el director de centros penales, está en la lista Engel y la lista Magnitsky, él y su madre, que no tienen nada que ver la señora con la estructura del Estado, pero ahí está como director de centros penales. Y a los estadounidenses no les molesta tener un acuerdo de tercer país con el director de centros penales que ellos mismos han metido como delincuente. Vaya, pero ahí ya no podemos hacer nada nosotros. Yo no ignoro lo que estás diciendo, lo que hay detrás de Carlos Marroquín, los señalamientos serios, pero ahí es el fiscal que no lo va a agarrar preso, pues, porque a saber por qué va. Entonces, lo que sí está en el debate es quién controla el narcomenudeo si antes lo controlaban las pandillas, y por qué no han habido capturas de narcomenudeo. Porque, perdónenme, solo falta que también El Salvador sea declarado país libre de drogas. ¿Verdad? Porque aquí ya nadie fuma marihuana, nadie usa cocaína, y, o sea, hombre, de repente todos ya nos volvimos, ¿verdad?, ángeles del cielo. Entonces, antes ese negocio lo tenían las pandillas. ¿Hoy quién lo tiene? ¿Y por qué la policía y la fiscalía no hacen una redada de eso? Lo cierto es que sigue vendiendo eso. O ya no, ya somos libres. Es como esa política del aborto, ¿va? Aquí, como el aborto está prohibido, pues no hay estadísticas. No hay estadísticas de cuántos abortos pasan, fíjate. Y la pregunta es, pues no pasan abortos en El Salvador. O sea, vamos, pues deberíamos de dejar de tratar de ser país bananero, que lo somos, lo llevamos en nuestro ADN, por irnos acercando, digamos, a ser un país más serio. Sí, y si aquel es argentino y el otro es colombiano, pues entonces compórtense como extranjeros en tierra ajena y hagan bien el trabajo, que era la llamada de atención. Porque yo te voy a decir algo, es que el tema en el que también Goodman debe de meterse, con el tema de la prevención o Marroquín, es lo que, por ejemplo, se llama la falta de salud mental en las escuelas. Es que el problema de que yo decido con Franklin, en vez de hacer un grupo musical, hacer un grupo de pandilleros, tiene que ver con la salud mental. ¿Cuántos hay, según las estadísticas, psicólogos en el país? Hay como 11,000. ¿Y cuántas escuelas hay? Hay 5,500. Entonces yo voy a decirte algo. Mire, de nada sirve, Franklin, que se estén gastando 1 millón en las 2 escuelas por día si no tenés un psicólogo que organice la salud mental de ese centro escolar. Y escucha bien, es que un centro escolar son 3 actores: los maestros, los alumnos y los padres de familia. Entonces, si tenés 11,000 psicólogos y tenés 5,500 escuelas, tenés el recurso humano para que cada escuela tuviera un psicólogo. ¿Una escuela necesita internet? Sí, lo necesita. ¿Necesita laptop? ¿Necesita tablet? Sí, la necesita. ¿Cuál es el problema? Que solo le has cubierto el 30% a las escuelas con internet. Tenés el 70% sin internet. ¿Necesita escuela un psicólogo? Claro que lo necesita. ¿Necesita una reforma educativa? Claro que revisar el pensum, que sirva para hallar trabajo. Entonces todo eso, ella es trabajo del ministro de Educación, ad honorem. Entonces, esa es una situación en la que también tiene que ver estas oficinas de Goodman y Marroquín, sí, porque ellos se han quedado con la estructura que maneja las políticas juveniles. Sí. Entonces, por eso hay que señalarlo, pues, ¿verdad? Todo eso lo resumo en que no existe política pública. Claro. O sea, la política pública es eso. O sea, claro. Entonces, que le escriba Goodman, pues. No depende de una persona. O sea, una política pública puede estar Juan, Pedro mañana, Luis el día siguiente, puede ser argentino, puede ser de Neptuno, puede de donde sea. Pero la política pública funciona. Porque fíjate que hay una Pero cosa. Aquí no hay política pública. Fíjate, en mi época de estudiante universitario, cuando fui a Finlandia a ver el sistema educativo finlandés, que era el mejor del mundo en esos momentos, una escuela en Finlandia, de las que visité, se maneja así, mira. El director tiene un presupuesto y llegan los muchachos y le dicen: mire, fíjese que nosotros queremos crear un grupo de música de rock gótico emo.
Bueno, les dice, va, ¿y cuánto necesitan, va? Y ya le dan un presupuesto, y ya la escuela lo compra y hacen un concierto. Nadie va porque eso es exótico y raro, Sí. y entonces los muchachos se dan cuenta que no era eso, y entonces ya van a buscar otro grupo de arte. Lo que quiero decirte es que las escuelas, y ahí jugaría un papel importante el psicólogo, digo, estoy dando una solución, porque ya van a salir las focas diciendo que uno lo critica. Solo critica. Va, entonces le estoy dando la solución. Dame pruebas, dicen la foto. El inframen, y se pueden hacer programas pilotos, pues no tenés que meterlos en las 5.500 escuelas de un solo, pero el inframen, el Instituto Cívica Militar, el Albert Camus y el ITI pueden ser un buen plan piloto para poner psicólogos, para ponerle un presupuesto a la escuela, y que esta escuela, si los muchachos quieren hacer una banda de música, un grupo de rock, un grupo, ¿qué es lo que le gusta a los bichos? ¿Te has fijado? Un grupo de danza, vea, de baile, un gimnasio con deporte, un equipo de fútbol. Cómo orientar mejor las energías. No sé si a vos te pasó, pero cuando yo era estudiante aquí en El Salvador, había clubes de ping-pong. Sí, pintura. ¿Sabes que hasta cricket jugué yo? ¿Sabes? Yo jugué cricket de bicho, imagínate que es una cosa británica. ¿Va? Por eso, pero imagínate, había, o sea, tú no jugabas estos juegos de mesa como el Gran Banco, Dama China, No te enojes. No había, o sea, pero... lo que eso es salud mental. Sí, claro. Entonces, eso lo organiza un psicólogo en la escuela. Entonces, vaya, para que los hipotes, en vez de estar pensando ver pornografía, vea, violar a alguien, fumar droga, hacer una pandilla, mejor hagan un grupo de teatro, hagan un audiovisual. Va, los hipotes hoy, vea, con eso del celular pueden hacer una película. Bueno, en celular, pues, una historia. Es que este grupo que es bien interesante, de San Jacinto, Colectivo San Jacinto, que se fueron a hacer la película de Prudencia Ayala a una escuela, ¿sabías, verdad? Sí. De ahí de San Jacinto. Sí. Va, eso es salud mental, mira. Entonces, no tenés, o sea, es decir, ¿por qué estas instituciones públicas, la de Goodman y la de Marroquín, que entiendo que en los Cubos hacen eso? ¿Cómo se llaman estos grupos, Franklin, que andan rapeando ahí o cantando en los buses y todo eso, que se inventan las líricas en el momento? Como hip hop, creo. Exactamente. El Marroquín hace un festival de eso, ¿sabía? Que está bien. Hizo uno. Que está bien. De hecho, está bien. Aparecieron unos videos en la red. Que le gritaban cuando se subió. Por eso es que supimos que hubo. Eso está bien, pero que también tiene que hacer otro tipo de arte, pues. Pero yo te insisto, Marvin, eso es política pública. La manga, el anime que están de moda en los bichos. Y es difícil, mira, y Marvin, que les gusta. Te voy a decir que esto que tú has planteado, vaya, en este modelo que vos viste. En Finlandia, perdón. La base fundamental de eso, te voy a decir, ninguna política pública es viable si no viene desde el territorio. Es correcto. Y ahora vos tenés desmontado el territorio. Los alcaldes simple y sencillamente son un florero en los municipios. No resuelven nada, no hacen nada. Bueno, ¿hace cuándo no te contactamos con la municipalidad para resolver algo ahí en San Miguel? 4 años. O sea, no te funcionan. O sea, entonces, que vos me vengas a decir que vas a resolver un problema tan profundo como este, que es el que desorienta y además destartala el futuro de la juventud, a partir de traer a un extranjero y decir que con esto ya solucionaste, mientras tenés el territorio en las sombras, mientras no tenés política pública, los recursos se manejan en la oscuridad, mientras vos tenés funcionarios señalados de cosas tan delicadas como esas ahí, mientras tenés denuncias de que los maestros están siendo acosados, perseguidos, vigilados, que los despiden, mientras te están diciendo que como no fueron 3 escuelas, ahora van a ser 2, y lo que hay es una lista de escuelas que están destruidas y que no funcionan. Entonces, lo que tenemos ahora es una enorme ausencia. Cualquier problema va a ser un caldo de cultivo en una escuela, así como estamos ahora. Sí, el problema no es de los jóvenes. Correcto. El problema es del sistema y diseño de país que tenemos. La diferencia entre que un muchacho se vuelva delincuente y creador a esa edad, así como han sido capturados estos muchachos acusados de estar organizando una pandilla, es en que ahí que hayan fallado los maestros de esos institutos.
han fallado los padres de estos muchachos, porque ellos son los encargados de darles las opciones a que tu hijo no se vuelva un delincuente. Ahora bien, quizás ellos están ocupados, los maestros tienen problemas de salario, tienen un montón de problemas de acoso, de miedo, los padres están viendo a ver cómo sobreviven económicamente, entonces necesitan ahí un psicólogo preparado pedagógicamente, que ojo, ¿sabes? Hay que preparar al psicólogo. Más loco, el psicólogo No, que pero por eso hay que prepararlo pedagógicamente, porque es el que tiene que crear estas salidas, sí, donde va a involucrar a papás, maestros y alumnos. Y este psicólogo tiene que tener también una gran libertad dentro de la estructura educativa, porque si no el director lo va a parar. Porque yo te voy a decir una cosa, imagínate hacer un concurso de poesía, que escriban los muchachos las cosas. Pero imagínate, o sea, Mario, si quieren grabar un disco, que te estoy diciendo que eso hacen las escuelas en Finlandia, si quieren grabar un disco, van a un estudio y graban las cosas. O sea, es decir, necesitas que el muchacho haga algo. Pero vaya, miren, imagínense ustedes, y le voy a preguntar, vamos cerrando con imagínense eso, ustedes que en este momento vos llegás y le llegás a criticar al director departamental de educación de San Miguel, mira, fíjate que esto no está, ¿qué hacen? El director departamental de San Miguel de Educación es un señor que, si vos lo ves, parecía que fue guardia nacional, prepotente, policíaco. Sí, vaya. ¿Me entendés? Entonces, o sea, nazi. ¿Vos crees que...? Es un señor loco, ¿vos crees que cree que tiene el currículum para ser ministro de educación. La denuncia, ese es el tipo que está ahí en la educación. La denuncia es que los directores departamentales son ese perfil, porque son una especie de comisarios de la política, ¿cómo se llama? Que vigila, cuarta y somete, ¿verdad? Es una política policial, ¿vos crees ¿no? que esto que estamos hablando nosotros te lo va a aceptar un director departamental de educación? Lo primero que va a hacer es cállese. Que mira, los departamentales son igual que los puyabotones. Sí. Ellos están ahí porque ahí deben de estar, pero es que debe de ser una ley, ¿me entendés? Debe de estar ya en la ley, debe de ser una decisión política, pues. Vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Entonces, así como hemos venido hablando en los bloques anteriores, Franklin, no hay salud mental para los centros escolares. Y a partir de eso, nosotros podemos plantearnos, bueno, como un joven, lo que ustedes mismos han planteado, como un joven va a preferir crear un grupo criminal en los centros escolares en lugar de estar haciendo otra cosa o de estar pensando en algo más. Sí, es que yo creo que esa tesis que ha puesto la Fiscalía y la Policía sobre la mesa debe de corroborarla, debe de comprobarla. Hasta hoy no me parece que haya señales y que más bien están tratando de utilizar aquel ejercicio del pastorcillo mentiroso, ¿verdad? Que decía, ahí viene el lobo, y ahí salía corriendo la gente y cuando llegaba no había nada, ahí viene el lobo. Entonces yo creo que están queriendo activar un nuevo momento de temor, de miedo a las pandillas, porque saben que esa es la columna vertebral, es la única donde se sostiene la popularidad de Bukele. Es la única. Y que a esta altura se le hace bien difícil sostenerla y mantenerla. ¿Verdad? Para eso necesita mantener el régimen de excepción. Para eso necesita mantener la reserva de información. Es decir, que vos, que Marvin, que mi persona y que todos ustedes que nos están viendo no sepan cómo se usan los recursos públicos. Para eso necesita seguir estableciendo una política, digo yo que es política, de proteger a todo funcionario que he señalado, ¿ya? En lugar de responder a la Contraloría Social y a la Contraloría Pública, escóndanlo un ratito y después que salga. Ese ejercicio de política no está pensada en una política que le dé salud mental a un país. Por el contrario, lo que se ha instalado, y yo te lo dije al inicio, miedo,
una operación que va en la lógica de que se implemente el autocensura a partir del miedo. Es decir, la encuesta de la UCA te lo dice, más del 60% de la población cree que hablar de política aquí te puede traer consecuencias graves, es decir, te puede llevar preso, puedes perder el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que se va a profundizar, no una cultura de pensamiento sano, fértil, productivo, de esperanza, de energía que te haga generar cambios de construcción, nada de eso. Entonces aquí lo que se va a multiplicar es la autocensura, el miedo y el debilitamiento de las instituciones para que nadie tenga donde ir a cuestionar, a poner una denuncia y además a buscar un mecanismo de protegerse. Entonces, si esto es lo que se consolida, esto va a ser otra operación propagandística como lo hemos visto. Y aquí, ojo, porque no logramos hablar del tema de la inteligencia policial, que debería ser el centro a esta altura. Si has pasado 5 años en tu operación de control territorial, a esta altura deberían estar controlados los territorios. Deberían de tener información ahí, conectados con los vecinos. Pero todo eso, no hay nada. Bueno, con esto nos vamos a una nueva pausa. Regresamos en Criterios. Se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Marvin Aguilar, ha sido un placer haber escuchado sus criterios esta noche. Siempre es un gusto y espero que este programa, que hemos abordado un tema como es lo de los jóvenes, la prevención, sí, no le vaya a pasar a Alejandro Guzmán y a Carlos Marroquín lo que está sucediendo con el tema de la Selección Nacional de Fútbol. Que la agarra el INDES, que es evidente, lo que el INDES ha estado ahí generando influencia, pero al final parece ser que el problema no es el director técnico, el problema es la falta de un bachillerato deportivo que pueda permitir que los grandes futbolistas, ¿a dónde están? Están en los cantones. Que en vez de hacer un estadio para irse a dar baños de masas, deberían de hacer pequeños canchas de fútbol en los cantones, que ya están ahí, y que lo que necesitan es que alguien les ayude. Y que ese dinero del estadio, la ayuda china, hubiera podido servir para desarrollar el bachillerato deportivo en El Salvador. Porque si creen que trayendo a un colombiano que le va a regalar al presidente de la República una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, que es la número 10, y que y todo eso, vamos a ir al Mundial, no es así. Podés poner a Maradona de director técnico y eso no hace que la Argentina gane la Copa del Mundo, por muy bueno que sea Maradona. No es que el punto es, como vos lo decías, desde abajo. Y es ahí los cantones, es ahí el bachillerato deportivo, al cual en este país ni siquiera educación física hay ya en las escuelas. Entonces, ¿cómo tenés un problema de jóvenes con sobrepeso y obesidad, sin educación física en las escuelas, y querés ir a un mundial? No, hombre, están locos. Así no se puede. No se puede. Franklin, un gusto. No, un gran gusto. Quizá una recomendación nada más para esto que está empezando a suceder y que lo más seguro es que van a haber más institutos, sí, que van a aparecer en esta lista. Yo creo que deben organizarse los maestros, los padres de familia, todos aquellos que están vinculados o relacionados a un centro de estudio, y exigir de que si estas acusaciones están montadas sobre una plataforma de falacia, de desinformación o de manipulación, deben de exigir que la justicia les respete sus derechos. Entonces yo creo que eso es lo mínimo que se le puede pedir. Sé que es muy difícil ya en un sistema de justicia que ha demostrado ser absolutamente selectivo, sí, y capturas arbitrarias y una serie de señalamientos a todo el sistema penitenciario. Pero no hay forma, en este país no hay forma. Organícense padres de familia, maestros, educadores, alumnos, y velen por sus derechos. Que si hay una investigación y es justa, los que sean responsables de andar vinculados con cualquier tipo de situación delictiva
deben ser castigados. Eso no. Pero no pueden seguir pasándose por encima a gente inocente que simple y sencillamente llega a ser vulnerada, maltratada y hasta torturada en el sistema penitenciario de este país. Nos vemos en la próxima. Un gustazo. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden, el criterio más importante lo tienen ustedes. Descansen. Feliz fin de semana. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.